El Salón Oval estaba inusualmente tenso aquella mañana de marzo, cuando el presidente Donald Trump convocó a su equipo de seguridad nacional para discutir lo que él había proclamado públicamente como su plan de paz definitivo para Ucrania. Habían pasado apenas 6 semanas desde su regreso a la Casa Blanca tras las elecciones de 2024, y Trump había prometido durante toda su campaña que resolvería el conflicto ucraniano en 24 horas mediante negociaciones directas con Vladimir Putin. Ahora, sentado detrás del escritorio Resolute, con expresión de frustración apenas contenida, enfrentaba la realidad de que su plan no solo no estaba funcionando, sino que se estaba desmoronando espectacularmente, mientras las dinámicas geopolíticas en Europa se deterioraban de maneras que ni siquiera sus críticos más pesimistas habían anticipado. El plan de Trump había sido conceptualmente simple, reflejando su preferencia por acuerdos transaccionales directos sobre diplomacia multilateral compleja. Propuso que Ucrania aceptara la pérdida permanente de Crimea y las regiones orientales del Donbass que Rusia controlaba de facto, a cambio de garantías de que Rusia no avanzaría más y que el resto de Ucrania mantendría su soberanía. Estados Unidos levantaría gradualmente las sanciones contra Rusia conforme se implementara el acuerdo, mientras que Ucrania recibiría masiva ayuda económica para reconstrucción, pero renunciaría a aspiraciones de unirse a la OTAN durante al menos 20 años. Trump veía esto como compromiso pragmático que reconocía realidades en el terreno, mientras daba a todas las partes algo que querían. Rusia obtenía territorio y reconocimiento de su esfera de influencia. Ucrania obtenía paz y ayuda para reconstruir, y Estados Unidos se desvinculaba de conflicto costoso que Trump consideraba distracción de prioridades más importantes como competencia con China. Pero desde el momento en que Trump presentó el plan en llamada telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, las fisuras fueron evidentes. Zelensky, quien había transformado su imagen de comediante a líder de guerra durante 3 años de resistencia contra la invasión rusa, rechazó el plan categóricamente. Señor presidente, dijo en inglés tenso durante la videollamada que se filtró inevitablemente a la prensa europea. Está pidiéndome que traicione a cientos de miles de ucranianos que murieron defendiendo nuestro territorio. Está pidiéndome que le diga a millones que huyeron que nunca podrán regresar a sus hogares. Está pidiéndome que valide la agresión y recompense al agresor. No puedo hacer eso. Nuestro pueblo no lo aceptará. Preferiríamos seguir luchando incluso sin apoyo americano que aceptar esta capitulación disfrazada de paz. La respuesta de Trump fue predecible para quienes conocían su estilo. Frustrado por lo que percibía como ingratitud de Zelensky, comenzó a cuestionar públicamente por qué Estados Unidos debía seguir apoyando a Ucrania cuando su líder rechazaba oportunidad razonable de paz. En entrevista con Fox News, Trump declaró: "Hemos dado a Ucrania cientos de miles de millones de dólares, más que cualquier otro país. Zelensky debería estar agradecido. Le ofrecí un acuerdo que salvaría vidas ucranianas, pero él quiere seguir peleando guerra que no puede ganar. Tal vez es hora de que Europa se encargue de esto si les importa tanto". Esta declaración, transmitida instantáneamente por todo el mundo, marcó el comienzo del desmoronamiento del plan de Trump y el inicio de una crisis mucho más profunda en las relaciones transatlánticas. En Kiev, el rechazo de Zelensky al plan de Trump inicialmente lo fortaleció políticamente a nivel doméstico. Los ucranianos, después de 3 años de sacrificio extraordinario, no estaban dispuestos a aceptar lo que muchos veían como traición de sus intereses por conveniencia americana. Manifestaciones masivas de apoyo a Zelensky llenaron las plazas de ciudades ucranianas, pero la realidad militar y económica era implacable. Ucrania dependía críticamente de armas, municiones, inteligencia y ayuda financiera americana. Sin ese apoyo, mantener la resistencia contra Rusia, que tenía población 3 veces mayor y economía sustancialmente más grande, sería extremadamente difícil si no imposible. Zelensky estaba siendo forzado contra las cuerdas, atrapado entre voluntad de su pueblo de resistir y realidad práctica de que resistencia sin apoyo americano significaba probable derrota. Los aliados europeos de Ucrania observaban con alarme creciente. Durante años habían dependido del liderazgo y recursos militares americanos para apuntalar la defensa ucraniana mientras proporcionaban su propia ayuda, pero a niveles insuficientes para sostener a Ucrania independientemente. Cuando Trump comenzó a señalar retirada americana, Europa enfrentó pregunta existencial que había estado evitando. ¿Estaban dispuestos y capaces de defender la seguridad europea sin Estados Unidos? La canciller alemana, en reunión de emergencia del Consejo Europeo en Bruselas, articuló el dilema: si permitimos que Trump abandone a Ucrania, enviamos mensaje a Rusia que puede tomar territorio europeo por la fuerza sin consecuencias duraderas. Pero si intentamos apoyar a Ucrania sin Estados Unidos, nuestras economías y capacidades militares pueden ser inadecuadas para el desafío. Mientras Europa debatía, Moscú actuaba. Vladimir Putin, percibiendo oportunidad creada por división transatlántica, lanzó nueva ofensiva militar en el frente oriental, mientras simultáneamente escalaba presión diplomática. En discurso transmitido internacionalmente
internacionalmente, Putin declaró que Rusia ya no consideraba los acuerdos de seguridad de posguerra fría, incluyendo el Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997, como vinculantes. La OTAN violó sistemáticamente sus compromisos de no expandirse agresivamente hacia el este, afirmó. Ahora vemos intentos de convertir a Ucrania en base militar antirrusa. Esto es inaceptable y representa amenaza existencial que justifica cualquier medida necesaria para nuestra seguridad nacional. Esta declaración representaba ruptura formal con el marco de seguridad que había gobernado las relaciones OTAN-Rusia durante décadas, incluso durante periodos de máxima tensión. Analistas europeos entendieron inmediatamente las implicaciones. Putin estaba declarando que Rusia ya no se sentía limitada por ninguna restricción diplomática en su confrontación con Occidente. Esto abría posibilidad de escaladas que previamente habrían sido consideradas demasiado provocativas. Presencia militar permanente en Bielorrusia cerca de frontera de la OTAN, despliegue de armas nucleares tácticas en territorios vecinos, ciberataques contra infraestructura crítica europea o incluso sondeos militares contra estados bálticos para probar si la OTAN realmente defendería a todos sus miembros sin liderazgo americano firme. El profesor Heinrich Müller, analista de seguridad en el Instituto de Estudios Estratégicos de Berlín, publicó evaluación que rápidamente se convirtió en lectura obligatoria entre formuladores de políticas europeos. Su análisis explicaba sistemáticamente por qué el plan de Trump estaba condenado al fracaso desde su concepción. El presidente Trump comete error fundamental de tratar conflicto geopolítico complejo como simple transacción inmobiliaria. Asume que todas las partes optimizan para ganancias materiales inmediatas y que territorio es simplemente activo negociable. Pero para Ucrania se trata de supervivencia nacional e identidad. Para Rusia se trata de estatus de gran potencia y rechazo del orden internacional liderado por Occidente. Para Europa se trata de si las fronteras pueden ser cambiadas por la fuerza. Estas son cuestiones existenciales que no se resuelven mediante concesiones mutuas simples. Müller continuaba explicando cómo el plan de Trump inadvertidamente fortalecía la posición de Rusia, mientras debilitaba a Ucrania y dividía a la OTAN. Al proponer que Ucrania ceda territorio, Trump valida la estrategia de agresión de Putin y le dice a otros potenciales agresores que Estados Unidos aceptará conquistas territoriales consumadas. Al amenazar con retirar apoyo si Ucrania no acepta su plan, Trump hace exactamente lo que Putin esperaba. Divide la alianza occidental y fuerza a Ucrania a negociar desde posición de debilidad. Y al cuestionar públicamente el valor de la OTAN y los compromisos de seguridad europeos, Trump crea exactamente la incertidumbre sobre garantías de seguridad americanas que Putin puede explotar. En Kiev, la situación de Zelensky se volvía cada día más precaria. Con Trump cortando ayuda militar americana y Europa incapaz de compensar completamente esa pérdida, las fuerzas ucranianas comenzaron a perder terreno en el frente oriental. Las líneas defensivas cuidadosamente construidas durante meses de estancamiento empezaron a ceder bajo presión renovada de fuerzas rusas que habían sido reabastecidas y reorganizadas. La ciudad de Kramatorsk, uno de los últimos bastiones ucranianos importantes en el Donbass, cayó después de 3 semanas de combates intensos. Cada pérdida territorial no solo tenía significado militar, sino también político, erosionando la posición de Zelensky y aumentando presión sobre él para aceptar alguna versión del acuerdo que Trump proponía. Pero Zelensky enfrentaba realidad política que Trump no entendía o no le importaba. Aceptar el plan ahora, después de rechazarlo inicialmente y después de perder más territorio en los combates subsecuentes, sería políticamente suicida. Parecería que había rechazado paz cuando Ucrania estaba en posición más fuerte solo para aceptar términos peores cuando estaba más débil. Sus rivales políticos, tanto los que querían compromiso con Rusia como los que querían resistencia a ultranza, lo atacarían desde direcciones opuestas. El frágil consenso nacional que había mantenido a Ucrania unida durante años de guerra se fragmentaría. Zelensky estaba atrapado en callejón sin salida creado por el plan de Trump. No podía aceptarlo sin destruirse políticamente, pero no podía rechazarlo sin perder el apoyo americano que Ucrania necesitaba desesperadamente. En Washington, asesores de Trump intentaban hacerle entender estas complejidades, pero se encontraban con su impaciencia característica con matices y su convicción de que su instinto transaccional era superior a experiencia de los expertos. El secretario de Estado, Marco Rubio, quien había sido seleccionado precisamente porque compartía el escepticismo de Trump sobre compromisos de seguridad abiertos, trató de explicar en reunión del Consejo de Seguridad Nacional.
Señor presidente, el problema no es solo Zelensky siendo obstinado. El nacionalismo ucraniano es fuerza real que cualquier líder en Kiev tiene que respetar. Si presionamos tan fuerte que Zelensky cae y es reemplazado por alguien más nacionalista o por caos político, perdemos cualquier posibilidad de acuerdo negociado. Pero Trump rechazaba este análisis, viéndolo como típico pesimismo de establishment de política exterior que él había prometido desmantelar. Zelensky debería escucharme, respondió Trump. Soy el único que puede hacer este acuerdo. Putin me respeta. Podemos terminar esto si Zelensky deja de jugar al héroe y acepta la realidad. Y si no quiere mi ayuda, bien. Europa puede manejar su propio desastre. Esta declaración, hecha en sala teóricamente segura, fue filtrada a prensa en cuestión de horas, como prácticamente todo lo que ocurría en la caótica Casa Blanca de Trump, exacerbando aún más las tensiones. La ruptura entre Trump y líderes europeos se hizo pública y amarga en la cumbre de la OTAN en Bruselas 2 meses después del inicio de su presidencia. Trump llegó exigiendo que Europa aumentara dramáticamente gasto en defensa e inmediatamente asumiera responsabilidad total por Ucrania, o de lo contrario, Estados Unidos reconsideraría sus compromisos con la alianza. El presidente francés Emmanuel Macron, quien había intentado mantener canales de diálogo con Trump, finalmente perdió la paciencia en sesión a puerta cerrada. Según relatos filtrados, Macron confrontó a Trump directamente. Usted no entiende que la OTAN no es esquema de protección que pagamos por su servicio. Es alianza basada en valores compartidos y seguridad mutua, y su voluntad de abandonar a Ucrania no es realismo, es rendición que invita a más agresión. Trump, nunca uno para tolerar críticas sin responder, contraatacó. Europa ha estado aprovechándose de Estados Unidos durante décadas. Nosotros pagamos por su defensa mientras ustedes gastan en programas sociales generosos. Yo no trabajé toda mi vida para que Estados Unidos sea banco de Europa. Si quieren defender a Ucrania, adelante, pero no con dinero americano ni sangre americana. El intercambio, aunque parcialmente censurado en transcripciones oficiales, marcó punto más bajo en relaciones transatlánticas desde la crisis de Suez en 1956 y planteó dudas serias sobre si la OTAN sobreviviría en su forma actual. Putin observaba estas divisiones con satisfacción apenas oculta. En reunión con su Consejo de Seguridad en Moscú, evaluó la situación estratégica con sus principales asesores. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, presentó opciones militares. La ofensiva en el este está progresando bien. Con la ayuda americana agotándose y Europa dividida, podríamos potencialmente tomar todo el Donbass y establecer corredor terrestre a Crimea dentro de 6 meses. La resistencia ucraniana está debilitándose no por falta de valentía, sino por falta de municiones y equipamiento. Si presionamos ahora mientras la ventana está abierta, podemos crear hechos en el terreno que ningún acuerdo futuro podrá revertir. Pero Putin, a pesar de su reputación de líder impulsivo y revanchista, mostró cautela calculada. No queremos solo victoria militar, instruyó a su equipo. Queremos redefinir orden de seguridad europeo de manera que reconozca a Rusia como potencia de primer nivel con esfera de influencia legítima. Si destruimos completamente a Ucrania o provocamos que Europa finalmente se una contra nosotros, podríamos ganar batallas pero perder objetivos estratégicos. Mejor es mantener presión, explotar divisiones en Occidente y gradualmente crear nueva realidad que Occidente eventualmente tendrá que aceptar por agotamiento si no por acuerdo. Esta estrategia rusa de escalada calibrada y explotación de divisiones occidentales se hizo evidente en serie de movimientos durante los meses siguientes. Rusia intensificó ciberataques contra infraestructura europea, suficientemente disruptivos para crear ansiedad, pero no tan devastadores como para forzar respuesta militar unificada. Movió armas nucleares tácticas a Bielorrusia, citando amenazas de la OTAN y ejerciendo su derecho de desplegar armas en territorio de aliados, exactamente como Estados Unidos había hecho durante la Guerra Fría. Incrementó sobrevuelos de reconocimiento cerca de espacio aéreo de estados bálticos, probando tiempos de respuesta de la OTAN y resolvimiento bajo nuevo liderazgo americano. Cada movimiento era calculado para ser provocativo pero no decisivo, manteniendo iniciativa mientras evitaba líneas rojas claras. En Ucrania, efectos combinados de reducción de apoyo americano, escalada militar rusa y división europea creaban tormenta perfecta. La economía, ya devastada por 3 años de guerra, se deterioraba aún más. La moral civil, sostenida previamente por creencia de que Occidente eventualmente ayudaría a Ucrania a prevalecer, comenzaba a agrietarse. Las tensiones entre diferentes regiones de Ucrania se intensificaban, con algunas áreas occidentales resentidas por tener que hacer sacrificios desproporcionados, mientras el este, de donde venían muchos de los prorrusos originales, soportaba destrucción física peor. Zelensky enfrentaba no solo presión externa, sino creciente fragmentación interna de la unidad nacional, que había sido su mayor fortaleza. Los expertos que observaban este desastre multiplicándose llegaron a consenso sombrío sobre lo que había salido mal. El doctor Sarah
Chen, especialista en negociaciones internacionales en Johns Hopkins, publicó análisis ampliamente leído titulado «Cómo no negociar la paz». Explicaba sistemáticamente los errores del enfoque de Trump. La negociación efectiva de paz requiere entender los intereses fundamentales de todas las partes, construir confianza gradualmente mediante concesiones recíprocas y crear mecanismos de cumplimiento creíbles. El plan de Trump falló en cada uno de estos aspectos. No entendió los intereses existenciales de Ucrania, no construyó confianza sino que la erosionó mediante amenazas públicas, y no ofreció mecanismos de cumplimiento porque asumió que su acuerdo personal con Putin sería suficiente. Chen continuaba analizando las consecuencias estratégicas más amplias. Al desmoronarse el plan de Trump, no solo hemos vuelto al status quo anterior, hemos creado situación peor. Ucrania está más débil militarmente pero más intransigente políticamente. Rusia está más agresiva habiendo visto que división occidental es explotable. Europa está más determinada a autonomía estratégica, pero menos capaz de lograrla rápidamente, y la credibilidad americana tanto con aliados como con adversarios ha sido dañada. Los aliados cuestionan si pueden confiar en compromisos americanos. Los adversarios piensan que pueden manipular a Estados Unidos a través de halago o intimidación de su presidente. Para Zelensky, personalmente, la situación se había vuelto insostenible. Había pasado de ser héroe celebrado que desafiaba invasión rusa y inspiraba solidaridad occidental, a líder asediado culpado por Trump de prolongar guerra innecesariamente y visto por muchos en Europa como obstáculo para acomodo con Rusia que podría restaurar estabilidad. Su índice de aprobación doméstica, aunque todavía sustancial, había caído de máximos de más de 90% en las primeras semanas de la guerra a apenas 55% ahora. Enfrentaba elecciones previstas para el año siguiente sin ser claro si podría ganarlas o si incluso sería sabio celebrarlas en medio de guerra perdedora. Las opciones que enfrentaba Zelensky eran todas terribles. Podía aceptar alguna versión del plan de Trump, sacrificando territorio y aspiraciones de la OTAN a cambio de paz inmediata y reconstrucción. Pero esto probablemente terminaría su carrera política y posiblemente lo expondría a acusaciones de traición. Podía rechazar el plan y continuar luchando con recursos disminuyentes, pero esto significaba más muerte ucraniana, más destrucción y eventual derrota probable. Podía renunciar y dejar que alguien más tomara decisiones imposibles, pero esto sería visto como abandono de su pueblo en su hora más oscura. No había opción buena, solo elección entre diferentes tipos de fracaso. En círculos de formulación de política en Washington, Londres, París y Berlín, el desmoronamiento del plan de Trump provocó reconsideración más fundamental de estrategia occidental hacia Rusia. El consenso que había prevalecido desde 2022, que Ucrania debía ser apoyada hasta que recuperara todo su territorio o Rusia aceptara términos aceptables de paz, estaba colapsando bajo peso de realidades militares, limitaciones económicas y fatiga política. Pero alternativa propuesta por Trump, acomodación rápida que validaba agresión rusa, había probado ser igual de insostenible. Esto dejaba a Occidente sin estrategia coherente, vagando entre compromiso insuficiente y rendición inaceptable. El rompimiento de Rusia con la OTAN, mientras tanto, creaba nueva realidad de seguridad en Europa que nadie estaba preparado para manejar.
Durante décadas, incluso durante periodos de máxima tensión, Rusia y la OTAN habían mantenido canales de comunicación, compromisos de transparencia y al menos reconocimiento nominal de restricciones mutuas. Esto había proporcionado guardarrieles que prevenían que crisis escalaran a confrontación directa. Con Putin declarando que esos compromisos ya no eran válidos, esos guardarrieles habían desaparecido. Ahora cualquier incidente, cualquier malentendido, cualquier provocación podía potencialmente escalar sin los mecanismos que previamente habrían contenido la situación. Los estrategas militares europeos comenzaron planificación de contingencia para escenarios que previamente habrían sido considerados pesadillas implausibles: invasión rusa de estados bálticos confiando en ambigüedad sobre respuesta americana, ciberataques paralizantes contra infraestructura energética europea, incluso uso limitado de armas nucleares tácticas para intimidar a Europa y probar si la disuasión nuclear americana todavía funcionaba bajo Trump. Ninguno de estos escenarios era probable, pero todos habían pasado de imposibles a concebibles, y esa sola transición representaba cambio fundamental y aterrador en seguridad europea. 6 meses después de que Trump anunciara su plan de paz con gran fanfarria, la situación era claramente peor que cuando comenzó. Ucrania había perdido más territorio, su economía estaba más devastada y su posición negociadora más débil. Rusia había avanzado militarmente, fracturado la unidad occidental y establecido precedente de que agresión territorial podía tener éxito. Europa estaba más dividida, más vulnerable y más incierta sobre su seguridad que en cualquier momento desde el final de la Guerra Fría. Y Estados Unidos había dañado seriamente su credibilidad, tanto con aliados que cuestionaban su confiabilidad como con adversarios que veían debilidad y oportunidad. Los expertos que habían advertido contra el enfoque de Trump desde el principio se sentían vindicados pero sin alegría. El profesor Mueller, cuyo análisis inicial había sido profético, escribió actualización sombría. Estamos presenciando lo que sucede cuando liderazgo transaccional se encuentra con realidades geopolíticas que no pueden ser reducidas a acuerdos simples. El conflicto en Ucrania no era problema de negocios esperando al maestro negociador correcto. Era crisis existencial arraigada en historia profunda, identidades nacionales y cuestiones fundamentales sobre orden internacional. El intento de Trump de resolverlo mediante acuerdo rápido no solo falló, sino que empeoró activamente la situación al erosionar la unidad y determinación que eran las mayores fortalezas de Occidente. Para Zelensky, acorralado entre la intransigencia de su pueblo y realidad del poder disminuente, el legado del plan de Trump sería amargo. Había sobrevivido intento de asesinato ruso, liderado a su nación a través de 3 años de guerra existencial, y transformado su imagen internacional de comediante a líder estadista. Pero ahora enfrentaba posibilidad real de ser recordado como el líder que perdió territorio ucraniano porque se negó a aceptar plan de paz imperfecto de Trump.
o alternativamente como quien traicionó aspiraciones ucranianas al eventualmente aceptar exactamente el tipo de compromiso que había jurado nunca hacer. En cualquier caso, su destino personal había quedado rehén de fuerzas geopolíticas mucho más grandes que él. Y Putin, el iniciador de toda esta crisis al invadir Ucrania en primer lugar, observaba el desmoronamiento de la estrategia occidental con satisfacción fría. No había ganado la guerra rápida que probablemente esperaba en 2022, pero había demostrado que resistencia determinada combinada con explotación inteligente de divisiones occidentales podía eventualmente alcanzar muchos de sus objetivos. El orden de seguridad europeo que buscaba transformar estaba efectivamente colapsando, no principalmente debido a poder militar ruso, sino debido a división occidental e incertidumbre americana. Era tipo de victoria estratégica que toma tiempo para reconocerse, pero que últimamente puede ser más decisiva que cualquier batalla individual. El plan de paz de Trump había comenzado con promesas grandiosas de resolver en días lo que otros no habían podido resolver en años. Terminó demostrando por qué algunos conflictos no tienen soluciones simples, por qué alianzas requieren paciencia y compromiso sostenido, y por qué instinto transaccional, sin importar qué tan exitoso sea en bienes raíces, es inadecuado para navegación de crisis geopolíticas, donde identidades, historia y supervivencia nacional están en juego. Las consecuencias de ese fracaso se sentirían durante años, no solo en Ucrania, sino en todo el orden internacional que dependía del liderazgo y credibilidad americanos que Trump había tan casualmente dañado en su búsqueda de acuerdo, que nunca fue realmente posible en los términos que imaginó.